Muchos creen que los hábitos son cosas pequeñas, detalles sin importancia que apenas afectan el rumbo de su vida. Piensan que lo que hacen cada día no tiene tanta relevancia, que un día más de descuido, de flojera o de exceso no hará la diferencia. Se engañan diciéndose que algún día cambiarán todo de golpe, que llegará la motivación suficiente para transformar desde la raíz su rutina. Pero ese día nunca aparece, y mientras esperan, sus hábitos actuales siguen moldeando en silencio quiénes son y hacia dónde se dirigen. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el destino no cambia por una gran decisión aislada, sino por la suma de decisiones repetidas a diario, por los hábitos que lo acompañan, incluso cuando no piensa en ellos. Usted no se convierte en lo que sueña, se convierte en lo que hace. Si sus hábitos son desordenados, su vida será desordenada. Si sus hábitos son firmes y disciplinados, su vida será estable y fuerte. La clave está en entender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque lo que repite se convierte en carácter, y su carácter decide su destino. Lo extraordinario es que usted puede empezar a cambiar ese destino hoy, no con un milagro, sino con el simple acto de organizar sus hábitos. Organizar sus hábitos comienza con un principio esencial. Usted ya tiene hábitos, lo quiera o no, cada día desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Sigue patrones automáticos que moldean su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante: levantarse temprano, planificar su día, cuidar su cuerpo, invertir tiempo en lo que realmente importa. Pero otros lo frenan: aplazar tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La pregunta no es si tiene hábitos. La verdadera pregunta es: ¿cuáles de esos hábitos están construyendo el destino que desea y cuáles lo están saboteando en silencio? Reconocer esto es incómodo porque lo obliga a aceptar que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite todos los días. Y eso significa que no puede seguir culpando al azar o a la falta de oportunidades. Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento repetido. Lo sorprendente es cómo estos hábitos se forman muchas veces sin que usted lo note. Un gesto que repite una vez, una excusa que se permite 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que lo gobierna. Así, sin planearlo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación de su mente. Piense en la cantidad de cosas que hace en piloto automático: revisar el teléfono al despertar, encender la televisión apenas llega a casa, dejar para después una tarea importante porque cree que no es el momento adecuado. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Organizar sus hábitos requiere primero hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no reconoce. Haga el ejercicio de observar un día completo con la mayor honestidad posible. Anote desde lo más evidente hasta lo más pequeño. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo empieza su mañana? ¿En qué emplea sus primeras horas de concentración? ¿Qué come? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo organiza su trabajo? ¿Cuántas veces se distrae? ¿Qué hace antes de dormir? Este inventario puede parecer aburrido, pero es una radiografía exacta de lo que está construyendo su destino. Porque el futuro no se define en un solo evento, se define en esa lista de acciones repetidas. Al verlo en papel descubrirá algo poderoso. Muchos de los resultados que considera misteriosos o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Si se siente cansado cada día, probablemente sus hábitos de sueño son desordenados. Si no avanza en sus metas, es posible que sus hábitos de concentración estén llenos de interrupciones. Si sus relaciones son frágiles, seguramente sus hábitos de comunicación son débiles o inconstantes. Y así en todo. La claridad puede doler, pero esa misma claridad le entrega la llave para tomar control. Porque cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y empieza a ser una decisión consciente. A partir de ahí, debe dividir sus hábitos en 2 categorías: los que necesita conservar y fortalecer, y los que debe debilitar y reemplazar. Esta elección no es menor, porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de entender qué hábito alternativo puede sustituirlo. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar. Quizá leer unas páginas de un libro, escribir sus metas, o simplemente respirar profundamente unos minutos para empezar el día con claridad. El vacío nunca se mantiene vacío. Si no lo llena con un hábito consciente, lo llenará automáticamente con uno viejo.
Organizar sus hábitos también significa aplicar disciplina incluso en lo más pequeño, porque son justamente esas acciones que parecen insignificantes las que más forman su carácter. La manera en que organiza su cama al despertar, el modo en que atiende una conversación, el tiempo que dedica a prepararse antes de una reunión. Todos son hábitos que, aunque parezcan pequeños, se convierten en símbolos de cómo enfrenta la vida, y cuando los entrena con intención, empieza a enviarle a su mente un mensaje poderoso. Yo tengo control, yo decido, yo construyo. Comprenda esto, los hábitos no son simples costumbres, son el lenguaje con el que su vida le habla al futuro. Cada día está enviando un mensaje al hombre en el que se convertirá dentro de un año, 5 o 10, y ese mensaje puede ser de crecimiento o de estancamiento. Poner orden en sus hábitos es asegurarse de que, cuando llegue ese futuro, reciba los frutos de su disciplina y no las consecuencias de su descuido. Porque su destino no se escribe en un solo gran evento, se escribe en las páginas invisibles de cada día, y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en lo profundo, cambiar su destino. El siguiente paso para organizar sus hábitos es comprender la fuerza del entorno en el que estos se desarrollan. Muchos creen que su disciplina depende únicamente de la fuerza de voluntad, como si el ambiente no tuviera ningún papel, pero la verdad es que su entorno es un molde silencioso que influye en cada decisión. Un ambiente desordenado, lleno de distracciones y tentaciones, hace que los malos hábitos crezcan fácilmente. En cambio, un ambiente diseñado con intención fortalece los buenos hábitos sin que usted tenga que luchar tanto contra sí mismo. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente, crear un contexto en el que los hábitos correctos se vuelvan la opción más natural y sencilla. Imagina a alguien que quiere leer más, pero mantiene la televisión encendida todo el tiempo y su celular siempre cerca. La tentación de distraerse será constante. Ahora imagine a esa misma persona, pero con un libro en la mesa de noche, con horarios claros para revisar el teléfono y con momentos de silencio en casa. El mismo hombre, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados totalmente distintos, porque su entorno está a su favor. Ese es el poder de ordenar su ambiente, convierte la disciplina en algo más fácil y reduce la fricción que normalmente lleva al fracaso. La primera acción práctica es quitar lo que alimenta los hábitos que quiere dejar. Si desea mejorar su alimentación, retire de su despensa aquello que sabe que lo sabotea. Si quiere dejar de aplazar tareas, saque de su escritorio todo lo que no tenga relación con lo que necesita hacer. Si quiere dormir mejor, evite tener pantallas a la mano antes de acostarse. No confíe en que podrá resistir la tentación. Organice su entorno de forma que esa tentación desaparezca o al menos se vuelva más difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, pero su capacidad de diseñar un entorno es inmensa. El segundo paso es introducir señales que activen los hábitos que quiere formar. El cerebro responde a recordatorios visuales, a rutinas predecibles y a disparadores claros. Si quiere ejercitarse, deje lista su ropa de entrenamiento la noche anterior. Si quiere escribir, coloque su cuaderno abierto en el lugar donde lo verá al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas para que el dinero se aparte sin que tenga que pensarlo. Cuanto más automática sea la señal, menos dependerá de su motivación en el momento, y cuanto más repetido sea el patrón, más rápido se consolidará como un hábito permanente. Pero organizar sus hábitos no es solo cuestión de eliminar lo malo y reforzar lo bueno. También significa estructurar sus días alrededor de rituales que lo preparen para dar lo mejor de sí. Un ritual matutino que le dé dirección. Un ritual de cierre al final del día que le permita descansar. Rituales semanales para revisar avances y ajustar lo que no está funcionando. Estos rituales no son cadenas, son anclas que le dan estabilidad en medio del caos. Y cuando los mantiene con constancia, incluso en días difíciles, su vida adquiere un ritmo predecible que lo empuja hacia adelante. Recuerde algo esencial: los hábitos no cambian porque usted lo desee, cambian porque usted crea un sistema que los hace inevitables. Y ese sistema se apoya, en gran parte, en su entorno. Un hombre puede decir que quiere transformarse, pero mientras siga rodeado de los mismos estímulos, sus acciones seguirán siendo las mismas. El verdadero orden empieza cuando toma control de lo que lo rodea y lo convierte en un aliado de su disciplina. Porque al final, no se trata de luchar contra sí mismo todos los días. Se trata de crear un camino tan claro que cada paso hacia sus metas se vuelva casi automático. Ese es el poder de organizar su ambiente. Transforma su vida no desde la fuerza, sino desde la estrategia.
Ordenar sus hábitos también implica entender cómo funcionan la repetición y el tiempo en la formación de su carácter. Muchos caen en la trampa de esperar resultados inmediatos. Empiezan una rutina nueva, cambian su alimentación, adoptan un plan de estudio o de trabajo, y si en pocos días no ven resultados visibles, se frustran y lo abandonan. Este patrón destruye su progreso porque olvida la regla más importante. Los hábitos no muestran su impacto en una semana, lo revelan en meses y años. Cada repetición es una inversión invisible que tarde o temprano se multiplica. Lo que hoy parece sin importancia se convierte en la base de un destino totalmente diferente. El cerebro humano se programa con constancia. Cada vez que repite una acción, fortalece una conexión neuronal que facilita volver a hacer lo mismo en el futuro. Esa repetición se convierte en el camino automático de su mente. Por eso, cuanto más repite un hábito, más difícil es romperlo, para bien o para mal. Un hombre que repite la disciplina cada día se hace naturalmente disciplinado. Un hombre que repite la pereza cada día se hace naturalmente perezoso. No existe punto medio. Su carácter actual no es más que la suma de lo que ha repetido hasta hoy, y su carácter futuro dependerá de lo que repita desde ahora. Comprender esto le da una visión distinta del proceso. Ya no se trata de buscar motivación diaria, sino de confiar en que la repetición hará su trabajo silencioso. Cada entrenamiento suma aunque no vea músculos todavía. Cada hora de estudio cuenta aunque aún no domine el tema. Cada pequeño ahorro importa aunque no se note en su cuenta. El cambio no se nota de inmediato, pero el acumulado es imparable. Como una gota que cae sobre la piedra, no la rompe en el primer impacto, pero con la repetición constante la transforma por completo. Por eso es vital comprometerse con la consistencia antes que con la perfección. Habrá días en los que no podrá rendir al máximo. Habrá días de cansancio, de imprevistos, de poco ánimo. Pero incluso en esos días puede mantener el hábito aunque sea en una versión mínima. Si no puede correr 5 kilómetros, camine 1. Si no puede leer 20 páginas, lea 2. Si no puede ahorrar 100, guarde 10. La clave es no romper la cadena, no dejar que un día perdido se convierta en el inicio de un retroceso, porque lo que destruye un hábito no es fallar una vez, sino aceptar la idea de que fallar 2, 3 o 10 veces no importa, y sí importa. Otra verdad que debe aceptar es que los hábitos no cambian su vida en el momento en que los empieza, sino en el momento en que los sostiene tanto tiempo que dejan de ser un esfuerzo y se convierten en parte de su identidad. Ahí ocurre la transformación real. Usted ya no se obliga a levantarse temprano, simplemente es un hombre que se levanta temprano. Ya no se fuerza a comer sano, es un hombre que cuida su cuerpo. Ya no se presiona para ahorrar, es un hombre responsable con sus finanzas. El hábito deja de ser una acción y se convierte en una definición de quién es, y cuando eso sucede, su vida cambia de raíz, porque ha cambiado usted. El orden en los hábitos no es otra cosa que la siembra paciente de semillas invisibles. Al inicio parecen inútiles porque el terreno no muestra señales de vida, pero con el tiempo esas semillas brotan y forman un bosque de resultados que transforma todo a su alrededor. Su futuro depende de esas semillas, y cada repetición, cada acto de disciplina, cada decisión consciente es una más que se siembra en el terreno de su destino. Elija bien qué siembra, porque tarde o temprano lo que hoy parece pequeño crecerá y ocupará todo el espacio de su vida. Esa es la naturaleza inevitable de los hábitos. Lo que repite lo define y lo que lo define determina lo que logrará. Ordenar sus hábitos también significa construir la mentalidad correcta para mantenerlos en el tiempo. Muchos hombres empiezan con energía, pero se rinden porque esperan resultados rápidos y espectaculares. Confunden progreso con perfección y olvidan que los grandes cambios nunca se ven en los primeros días. La verdadera transformación se cocina en silencio, en los momentos en los que nadie lo observa, en las repeticiones solitarias que parecen no servir de nada, pero que lentamente moldean su carácter y su destino. Aquí está la clave. No necesita demostrarle nada al mundo cada día. Necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de cumplir lo que prometió. Porque un hábito no se construye en la acción ocasional, sino en la decisión diaria de mantenerse fiel, incluso cuando la emoción desaparece. La disciplina de un hábito ordenado es como una semilla. Cuando la planta, al principio no pasa nada. El terreno parece vacío, el esfuerzo se siente inútil, y la tentación de abandonar es fuerte. Pero si sigue regando, cuidando y protegiendo esa semilla, con el tiempo se convierte en un árbol firme que ya no necesita tanto esfuerzo para sostenerse. Así son sus hábitos. Al inicio requieren energía y constancia,
pero una vez enraizados se convierten en parte de usted. En ese punto ya no necesita obligarse a cumplirlos, porque forman parte natural de su identidad. Usted ya no dice, estoy tratando de ser disciplinado, simplemente es disciplinado. Sin embargo, para llegar ahí debe enfrentar la voz interna que intenta sabotearlo. Esa voz que le susurra, hazlo mañana, no pasa nada si fallas hoy, un poco de descanso no cambia nada. Esa voz es peligrosa porque se disfraza de razonamiento lógico, pero en realidad es resistencia al cambio. El orden en sus hábitos implica reconocer esa voz y decidir no escucharla. No se trata de callarla, sino de actuar a pesar de ella. Cada vez que lo hace, se fortalece. Cada vez que cede, se debilita. Y con el tiempo, su carácter se moldea según la cantidad de veces que eligió ser fiel a su compromiso en lugar de buscar comodidad. Aquí quiero detenerme un momento. Si este mensaje le está aportando valor, suscríbase al canal. Aquí encontrará guía e inspiración para mantenerse firme en este camino de disciplina y transformación. Y cuénteme en los comentarios, ¿qué hábito específico sabe que necesita ordenar en este momento para avanzar hacia la vida que desea? Su respuesta puede ser el primer paso para comprometerse con ese cambio. Recuerde que cada hábito ordenado que establece se convierte en una palanca que lo impulsa hacia adelante, mientras que cada hábito desordenado es un ancla que lo frena. Y la diferencia entre progresar o quedarse estancado está en cuál de esas fuerzas domina en su vida. No subestime lo pequeño. Un hábito tan sencillo como levantarse con la primera alarma puede marcar la diferencia entre un día productivo y un día desperdiciado. Un hábito como revisar sus metas cada mañana puede ser la diferencia entre mantenerse enfocado o dejarse arrastrar por lo urgente. El orden en los hábitos es el orden en la vida, y ese orden se construye un día a la vez, una decisión a la vez. Cada vez que elige disciplina sobre comodidad, no solo fortalece su hábito, fortalece su carácter. Y su carácter es lo que finalmente define su destino. Poner en orden sus hábitos también exige aprender a reemplazar en lugar de simplemente eliminar. Muchos hombres creen que cambiar un hábito es solo cuestión de fuerza de voluntad, dejar de fumar de un día para otro, abandonar el azúcar de golpe, renunciar a las distracciones sin un reemplazo. Pero el cerebro no funciona así. Cuando quita un hábito sin introducir otro en su lugar, crea un vacío. Y ese vacío casi siempre se llena con el mismo comportamiento anterior o con otro igual de dañino. La clave está en reemplazar de manera consciente lo que quiere dejar por una conducta que lo acerque a la vida que desea. No se trata de decir no al hábito viejo, sino de decir sí a una alternativa más poderosa. Por ejemplo, si su hábito desordenado es gastar impulsivamente cada vez que se siente estresado, no basta con prometerse que dejará de hacerlo. Debe sustituir esa reacción con otra acción, salir a caminar, escribir lo que siente, llamar a alguien de confianza o transferir ese dinero directamente a una cuenta de ahorro. Si su hábito negativo es pasar horas en redes sociales apenas despierta, no basta con prohibirse el teléfono. Necesita crear una rutina matutina que incluya algo que le dé dirección: leer, escribir, meditar o entrenar. Esa sustitución es lo que asegura que el patrón viejo pierda fuerza mientras el nuevo empieza a fortalecerse. Ordenar sus hábitos también significa entender sus detonadores. Ningún hábito surge de la nada. Todos se activan por una señal. Puede ser una emoción, un lugar, una hora del día, una persona, incluso un olor. Cuando identifica esas señales, puede intervenir antes de que el hábito se active. Suponga que su hábito desordenado es comer comida rápida cada vez que pasa cerca de cierto restaurante. El detonador no es el hambre, es la ubicación. La solución no es solo fuerza de voluntad, sino rediseñar su ruta o prepararse con una alternativa antes de llegar a esa zona. El hábito se vuelve mucho más fácil de cambiar cuando controla sus detonadores. Otro principio esencial es recompensar sus hábitos positivos. El cerebro repite lo que le da placer, y si no reconoce su esfuerzo, tarde o temprano lo abandonará. No se trata de premiarse con excesos que lo saboteen, sino de reforzar la satisfacción de haber cumplido. Puede ser tan simple como marcar su progreso en un calendario, darse un descanso consciente después de una tarea difícil o incluso repetir en voz alta que cumplió lo que prometió. Este reconocimiento activa un ciclo de retroalimentación que fortalece el hábito y lo hace más atractivo para su mente. Pero el orden verdadero llega cuando no solo reemplaza y refuerza, sino cuando conecta cada hábito con una identidad más grande. No se trata de decir, voy a dejar de fumar, sino soy un hombre que cuida su salud. No se trata de decir, voy a leer más,
sino soy un hombre que invierte en su mente. Esa diferencia es fundamental porque su cerebro se resiste a cambios que percibe como temporales, pero acepta aquellos que forman parte de su identidad. Usted actúa en coherencia con lo que cree ser. Si se ve a sí mismo como alguien disciplinado, sus hábitos responderán a esa imagen. Si se ve como alguien débil, sus hábitos también lo reflejarán. Por eso ordenar sus hábitos es también ordenar la visión que tiene de sí mismo. Cada acción es un voto por la clase de hombre que está formando. Cada vez que elige el hábito correcto está reafirmando esa identidad de disciplina, fuerza y claridad. Y cada vez que escoge lo contrario, está debilitando esa imagen y fortaleciendo la mediocridad. Elija con cuidado, porque con cada repetición no solo está moldeando un comportamiento, está moldeando al hombre que será. Y ese hombre con sus hábitos ya firmes, será quien dirija su destino. Ordenar sus hábitos también significa aprender a controlar sus emociones y no permitir que ellas decidan por usted. La mayoría de los hombres abandona un buen hábito, no porque sea imposible mantenerlo, sino porque en un momento de enojo, tristeza, cansancio o frustración se dejan llevar y caen en la comodidad. Las emociones son poderosas y si no las entrena, lo arrastran a repetir lo que ya conoce, aunque le haga daño. Un mal día en el trabajo se convierte en comida desordenada, una discusión en casa lo lleva a perder horas en distracciones, un sentimiento de desánimo hace que deje su rutina, y todo esto pasa porque permite que lo que siente en un instante marque el rumbo de toda su vida. El verdadero orden en los hábitos se construye cuando usted logra actuar de acuerdo con sus principios y no con sus estados emocionales momentáneos. Para eso necesita aprender a observar sus emociones sin reaccionar de inmediato. Cuando sienta ansiedad por romper un hábito positivo, deténgase y pregúntese, ¿este impulso refleja al hombre que quiero ser o al hombre que estoy dejando atrás? Esa pausa, aunque dure unos segundos, puede salvarle meses de progreso. Su capacidad de retrasar la reacción emocional es la verdadera medida de su disciplina. Un método práctico es crear lo que yo llamo respuestas sustitutas. Si sabe que en momentos de estrés tiende a caer en un hábito negativo, prepare de antemano qué hará en lugar de eso. Puede ser respirar profundamente, salir a caminar, escribir lo que siente, entrenar o escuchar música que lo enfoque. No espere a estar en medio de la emoción para improvisar. Decida de antemano cuál será su respuesta y practíquela hasta que se convierta en automática. Así convierte una debilidad en un hábito nuevo que lo fortalece. También debe aceptar que la motivación no siempre estará presente. Habrá días en los que se sienta inspirado y otros en los que no tenga ganas de nada. Lo que distingue a un hombre disciplinado de uno común es que el primero actúa incluso sin motivación. Entiende que las emociones son pasajeras, pero el compromiso es permanente. Por eso, cuando aparece la pereza o el desánimo, no se pregunta, ¿quiero hacerlo? La única pregunta válida es, ¿prometí hacerlo? Y si la respuesta es sí, entonces lo hace, sin importar cómo se sienta. Esa es la esencia del carácter. También debe comprender que no existen emociones malas. El enojo, la tristeza o la frustración son señales, y si las interpreta con madurez, puede usarlas como combustible en lugar de permitir que lo destruyan. El enojo puede transformarse en energía para entrenar con más fuerza. La tristeza puede convertirse en reflexión y claridad. La frustración puede motivarlo a diseñar mejores estrategias. El problema no son las emociones, sino el hábito de responder a ellas con comportamientos que lo dañan. Poner orden en este aspecto de su vida lo convierte en un hombre estable, que no depende de cómo amanezca el día para actuar. Lo transforma en alguien confiable, capaz de sostenerse a sí mismo y de sostener a los demás, porque su vida ya no se mueve como una hoja al viento de lo que siente. Usted se convierte en el capitán que usa las emociones como viento en sus velas, no como tormenta que hunde su barco. Ese control interno reflejado en hábitos firmes, es lo que le dará el poder de construir un destino sólido y no quebrarse cuando la vida lo rete. Ordenar sus hábitos también significa dominar su tiempo. Ningún recurso es tan valioso ni tan limitado como este, y sin embargo es el que más hombres desperdician sin darse cuenta. Cada minuto que pasa en una distracción inútil, en una charla vacía, en una actividad que no lo acerca a nada importante, es un minuto que nunca regresa. El tiempo es la materia prima de su vida. Cómo lo use determina lo que logra, lo que pierde y, en última instancia, en quién se convierte. Un hombre que deja que el tiempo se escape en hábitos desordenados
está hipotecando su futuro, porque ese tiempo perdido no se recupera jamás. El orden comienza al entender que el día no se organiza solo. Si usted no organiza cómo va a usar sus horas, alguien más lo hará por usted. Su teléfono, las redes sociales, la televisión, los problemas de los demás, todos compiten por su atención, y si no establece límites firmes, ellos ganarán. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puede formar es planear cada día antes de que comience. No hablo de llenar cada minuto con actividades, sino de definir lo esencial. ¿Cuáles son las 3 acciones que, si las cumple, harán que el día valga la pena? Esta sencilla práctica lo obliga a diferenciar lo importante de lo secundario, lo que lo acerca a su propósito de lo que solo ocupa espacio. El desorden en el uso del tiempo suele disfrazarse de estar ocupado. Corre de un lado a otro, responde mensajes, atiende llamadas, apaga problemas, y al final del día está agotado, pero siente un vacío, mucho movimiento, poco progreso. Este ciclo es el resultado de vivir reaccionando en vez de dirigir. Romperlo exige adoptar hábitos de enfoque profundo, bloques de tiempo sin interrupciones, horarios claros para las tareas más exigentes, rutinas que protejan su energía mental en las primeras horas del día, porque si gasta su mejor concentración en lo trivial, no quedará nada para lo que realmente importa. El tiempo también se organiza al aprender a decir no. Cada vez que acepta un compromiso innecesario, entrega una parte de su vida que nunca volverá, y lo más peligroso es que muchas veces esos compromisos se repiten hasta convertirse en costumbres sociales disfrazadas de cortesía. Salir cada fin de semana sin propósito, pasar horas en charlas que no lo nutren, involucrarse en problemas que no le corresponden. El hábito de decir sí a todo lo que le piden es uno de los más dañinos, porque convierte su agenda en propiedad de otros. Sustituirlo por el hábito de proteger su tiempo es un acto de orden y de respeto propio. Un hombre disciplinado con sus hábitos de tiempo entiende que cada día es una inversión. Si lo dedica a lo correcto, con el tiempo, el interés compuesto de esas horas se refleja en logros, relaciones firmes y crecimiento personal. Si lo desperdicia, se convierte en deuda, envejece con arrepentimiento, cargando con lo que pudo haber hecho y no hizo. El destino de un hombre se mide en cómo usó sus días, y esa inversión se decide en los hábitos que forman su rutina diaria. Poner en orden su tiempo no significa vivir esclavizado por un reloj, significa liberarse del caos y darle sentido a cada acción. Cuando cada hábito en su agenda responde a un propósito, su vida entera se alinea. Ya no siente que corre detrás de la vida, siente que la conduce. Y cuando vive así, con hábitos de tiempo conscientes, no solo gana productividad, gana paz, porque sabe que está usando lo más valioso que tiene en lo que realmente importa. Ordenar sus hábitos también implica asumir la responsabilidad total de sus decisiones. Muchos hombres viven atrapados en la ilusión de que sus circunstancias, la suerte o las acciones de otros son lo que determina su destino. Se dicen a sí mismos que no logran avanzar porque el sistema está en su contra, porque las oportunidades no llegan, o porque la gente a su alrededor no los apoya. Ese discurso los mantiene atados a la mediocridad. La verdad es más dura y más liberadora a la vez. Su vida actual es el resultado directo de sus hábitos y de las decisiones que ha repetido durante años. Si quiere un futuro diferente, debe aceptar que nadie vendrá a organizarlo por usted. El control no se entrega, se toma. El hábito más poderoso que puede cultivar es responsabilizarse de todo lo que pasa en su vida, incluso de lo que no fue su culpa. Porque aunque no siempre sea responsable de lo que ocurre, siempre es responsable de cómo responde. Esa diferencia es vital. El hombre que culpa a otros por su falta de progreso, pierde su poder. El que asume la responsabilidad, aunque duela, lo recupera. Y esa responsabilidad se refleja en hábitos pequeños que hacen una gran diferencia: cumplir lo que promete, terminar lo que empieza, hablar con sinceridad aunque incomode, levantarse después de cada caída sin excusas. Al principio puede parecer pesado cargar con toda esa responsabilidad, pero pronto descubrirá qué es lo que lo fortalece. Cuando reconoce que sus hábitos actuales son los que han construido su vida, entiende también que puede transformarla cambiando esos mismos hábitos. Y aquí está lo extraordinario. No necesita que nadie más cambie. No necesita esperar situaciones perfectas. No necesita que el mundo le dé permiso. Solo necesita decidir qué clase de hombre quiere ser y empezar a actuar como tal cada día. La responsabilidad se entrena como un músculo. Cada vez que cumple con lo que dijo, se fortalece. Cada vez que enfrenta un problema en lugar de evitarlo, crece.
Cada vez que admite un error y lo corrige, en lugar de justificarlo, se hace más fuerte. Y del mismo modo, cada vez que miente, se excusa o posterga, debilita ese músculo. El orden de su vida depende de cuán firme sea su capacidad para cargar con esa responsabilidad sin evadirla. Esto significa también abandonar la mentalidad de víctima y preguntarse siempre, ¿qué puedo hacer yo ahora para mejorar esta situación? Ese simple cambio de enfoque transforma el hábito de quejarse en el hábito de actuar. Y cuando actúa, aunque sea con pasos pequeños, empieza a descubrir que tiene mucho más control del que pensaba, porque el orden no se alcanza desde la pasividad, se alcanza desde la acción consciente y constante. El hombre que ordena sus hábitos desde la responsabilidad, deja de ver su destino como un accidente. Entiende que cada día está votando por el futuro que tendrá, y que cada decisión, por pequeña que parezca, se acumula. Esa acumulación lo eleva o lo hunde. Si quiere elevarse, debe entrenarse para responder siempre desde el compromiso y no desde la excusa. Entonces, y solo entonces, sentirá la fuerza de dirigir su vida con la certeza de que, aunque el mundo cambie, la base de su destino está firmemente construida en los hábitos que él eligió y en la responsabilidad que tuvo el valor de asumir. Ordenar sus hábitos también significa construir una visión clara y conectar cada acción diaria con esa visión. Muchos hombres caen en la trampa de vivir al azar, repitiendo rutinas que no eligieron conscientemente, dejándose arrastrar por la inercia. Trabajan, comen, descansan y repiten, pero sin dirección. Y una vida sin dirección, aunque esté llena de actividad, está vacía de propósito. El verdadero orden no se trata únicamente de eliminar lo negativo. Se trata de crear un sistema de hábitos que, al repetirse, lo conduzcan inevitablemente hacia el futuro que desea. Cada hábito es un paso en un camino. Si ese camino no está definido, caminará en círculos. Si está claro, cada repetición lo acerca al destino que usted mismo eligió. El hábito más poderoso que puede formar en este sentido es el de visualizar con precisión la vida que quiere. No basta con decir, quiero ser exitoso o quiero estar en forma. Eso es demasiado vago. Necesita describir cómo se ve ese éxito en su día a día, cómo se siente vivir en ese cuerpo saludable. ¿Cómo luce exactamente la versión de usted que ya alcanzó esas metas? Esa imagen es la brújula que le permitirá alinear sus hábitos. Porque si la visión no es clara, sus hábitos tampoco lo serán. Un hombre que no sabe a dónde va siempre estará dispuesto a distraerse. Un hombre que sabe exactamente lo que quiere es capaz de soportar incomodidad, sacrificio y repetición. Porque entiende que cada hábito es un ladrillo en la construcción de esa visión. Cuando tiene esa claridad, puede empezar a diseñar rituales que lo sostengan. Si su visión es convertirse en un hombre disciplinado y fuerte, el hábito de entrenar no es opcional, es parte de su identidad. Si su visión es alcanzar libertad financiera, el hábito de ahorrar e invertir no es un sacrificio, es un requisito. Si su visión es construir relaciones sólidas, el hábito de escuchar con atención, de dedicar tiempo de calidad, de comunicarse con respeto se vuelve esencial. Cada hábito es una pieza de un rompecabezas, y el orden consiste en asegurarse de que cada pieza encaje en la imagen que eligió para su vida. El error común es querer resultados inmediatos sin pasar por el proceso de repetición que exige un hábito. Pero cuando conecta cada acción con una visión poderosa, el proceso deja de sentirse como un castigo y se convierte en un privilegio. Dejar a un lado la comodidad del momento ya no es un sacrificio, es un recordatorio de que está caminando hacia algo más grande. Y ese algo más grande le da sentido incluso a los días más difíciles. El verdadero orden de sus hábitos se alcanza cuando deja de verlos como tareas aisladas y empieza a verlos como engranajes de un sistema que lo impulsa hacia su destino. Si falta un engranaje, el sistema falla. Si los engranajes están bien alineados, la máquina funciona con precisión. Y esa máquina es su vida. Ordenarla significa asegurarse de que cada hábito cumpla un papel en la construcción de su futuro. Recuerde, no se trata de esperar a tener motivación todos los días. Se trata de tener una visión tan clara que los hábitos correctos se conviertan en la única opción lógica. Cuando vive así, deja de sentirse perdido. Empieza a experimentar la seguridad de alguien que sabe exactamente qué hace y por qué lo hace. Y esa seguridad, multiplicada por miles de repeticiones, se convierte en destino. Porque al final su vida no cambia por lo que hace de vez en cuando, sino por lo que hace todos los días en coherencia con la visión que eligió. Ordenar sus hábitos y cambiar su destino no es un proceso rápido ni fácil. Es una batalla diaria contra la inercia, contra la comodidad,
contra la versión antigua de usted mismo que insiste en permanecer. Pero esa batalla es la que define a los hombres. Cada vez que elige un hábito de disciplina en lugar de uno de debilidad, está trazando una línea invisible hacia el futuro que desea. Cada vez que se mantiene firme, cuando sería más fácil rendirse, está escribiendo un capítulo de su historia con tinta de carácter. Y con el tiempo esa historia se convierte en una obra sólida. Una vida que refleja coherencia entre lo que dijo que quería y lo que realmente hizo. El orden en sus hábitos es la raíz de toda transformación duradera. No hay éxito que se sostenga si los hábitos que lo construyen son débiles. No hay relación que prospere si los hábitos de comunicación y respeto son inconstantes. No hay cuerpo fuerte si los hábitos de cuidado y disciplina se rompen a la primera tentación. No hay libertad financiera si los hábitos de administración y constancia no existen. Todo lo que vale la pena en la vida nace de los hábitos, y todo lo que se derrumba porque ellos fallaron. Comprender esto es aceptar que su destino está en sus manos más de lo que imagina, porque está en las pequeñas decisiones que toma cada día en silencio cuando nadie lo ve. Un hábito no es solo una acción, es un voto por la clase de hombre que está construyendo. Y esos votos se acumulan día tras día, elección tras elección. Está decidiendo convertirse en alguien más fuerte o más débil, más disciplinado o más caótico, más intencional o más perdido. No puede escapar de esta ley. Lo que repite lo define, y lo que lo define, determina lo que logrará. Si quiere cambiar su destino, no necesita esperar una oportunidad milagrosa. Necesita cambiar lo que repite. Porque el milagro no ocurre en un instante, ocurre en la constancia de los hábitos correctos. Llegará un momento en que mire hacia atrás y vea con claridad la diferencia entre el hombre que fue y el que es. Verá que los hábitos que un día parecían pequeños eran en realidad los cimientos de todo lo que ha construido. Y también verá que los hábitos que decidió eliminar eran las cadenas que lo mantenían estancado. Ese contraste lo llenará de orgullo porque sabrá que no fue suerte, no fue azar, no fue alguien más, fue usted. Fue su disciplina, su compromiso, su decisión de ordenar lo que repetía cada día lo que cambió su destino. Nunca olvide esto, los hábitos son el lenguaje con el que dialoga con su futuro. Cada acción le habla al hombre que será dentro de 5,10 o 20 años. Puede decirle, serás fuerte, serás libre, serás disciplinado. O este puede decirle, serás débil, estarás atrapado, vivirás arrepentido. Ese mensaje se escribe en este momento, con lo que elige hacer hoy. No espere más, no lo postergue, ponga en orden sus hábitos ahora mismo, porque el tiempo pasará de todas formas, y cuando llegue ese futuro, lo único que tendrá en sus manos serán los frutos de lo que repitió, y entonces será demasiado tarde para cambiar. La oportunidad es hoy, la decisión es suya.